Abriendo sus Biblias, su teléfono, su tableta, lo que tengan que puedan usar para leer la Biblia. Ahí en Mateo capítulo 21, del 1 al 11, vamos a estar leyendo este evento histórico que en el mundo cristiano lo conocemos como la entrada triunfal y que históricamente también se cree que fue en esta fecha, ¿verdad? Hace más de 2000 años atrás, en un domingo, cuando Jesucristo entró a Jerusalén y fue recibido por la gente como el Mesías, como el Rey, como el Salvador. ¿Sí? Entonces, vamos a estar viendo esto y vamos a estar analizando a este grupo de personas que estuvieron envueltas en este evento histórico para determinar, ¿verdad?, si la fe de ellos era una fe casual o era una fe comprometida en Jesucristo. Y al ver eso en la vida de ellos, siempre tenemos nosotros que usar ese ejemplo para evaluarnos nosotros. Cuando venimos a la iglesia a escuchar la palabra de Dios, no es para evaluar a mi esposa, a mi esposo, a mi hijo, a mi amigo, no, es para evaluarme a mí. Es para que yo tome esa oportunidad y pueda evaluarme a mí. Y es bien importante porque, fíjense, nosotros tenemos la capacidad como humanos de engañar a otras personas, tenemos la capacidad de ser engañados por otras personas y también tenemos la capacidad para engañarnos a nosotros mismos. ¿Se imaginan? Engañarnos a nosotros mismos. Entonces, por eso es que es importante la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es una verdad absoluta que puede ayudarnos a que veamos la verdad absoluta acerca de mi condición espiritual. Y al ver eso, ¿verdad?, en la vida de esas personas, pues lo aplicamos a nuestra vida también, ¿verdad? Entonces, Mateo 21, ¿ya lo encontraron? ¿Lo tienen ahí? Voy a leer de la Nueva Versión Internacional, comenzando con el versículo 1. Dice así: Cuando se acercaban a Jerusalén y llegaron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió a 2 discípulos con este encargo: vayan a la aldea que tienen enfrente y ahí mismo encontrarán una burra atada y un burrito con ella. Desátenlos y tráiganmelos. Si alguien les dice algo, respóndanle que el Señor los necesita, pero que ya los devolverá. Esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por el profeta. Se fijan, esto es una profecía cumplida. Dice: digan a la hija de Sión, mira, tu rey viene hacia ti, humilde y montado en un burro, en un burrito, cría de una bestia de carga. Versículo 6 dice: los discípulos fueron e hicieron como les había mandado Jesús. Llevaron la burra y el burrito y pusieron encima sus mantos sobre los cuales se sentó Jesús. Había mucha gente que tendía sus mantos sobre el camino, otros cortaban ramas de los árboles y las esparcían en el camino. Tanto la gente que iba delante de él como la que iba detrás gritaba: ¡Hosana al Hijo de David! ¡Bendito el que viene en el nombre del Señor! ¡Hosana en las alturas! Cuando Jesús entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió. ¿Quién es este?, preguntaban. Este es el profeta Jesús de Nazaret de Galilea, contestaba la gente. Que Dios bendiga su santa palabra. Y vemos aquí, ¿verdad?, esta recibida que le dieron a Jesús. Y que cuando nosotros vemos, ¿verdad?, de una manera nomás superficial, pues siempre nos llevamos una impresión, pero esa impresión siempre tenemos que entender que es superficial, ¿verdad? Podemos ver a una persona que conocemos y podemos llevarnos un concepto, una idea de esa persona que es nomás superficial, y al menos que podamos conocer a esa persona más de fondo, más de lleno, entonces podemos ya tener un concepto más preciso en cuanto a esa persona. Lo mismo que aquí, ¿verdad? Todas estas personas, porque vemos que era la multitud de gente que recibió a Jesucristo
como el Mesías prometido por las Escrituras, de acuerdo a las profecías, que era un cumplimiento profético. Y vemos a todos recibiéndolo así, como el Mesías, ¿verdad? Como el Mesías lo estaban recibiendo. Ahora, tenemos nosotros que determinar, todas estas personas, esta multitud, ¿tenían una fe casual o una fe comprometida? Y acuérdense que nosotros acabamos de ir por una serie de mensajes en Santiago acerca de la fe, ¿verdad? Entonces, la fe casual no es una fe auténtica que tenga el poder para traer salvación a una persona, ¿ok? La única fe que es una fe salvadora es la fe comprometida, ¿ok? Entonces, de todas esas personas que estaban ahí recibiendo a Jesucristo como realeza, vamos a ver que no todos eran verdaderos cristianos, verdaderos creyentes, y que sí había algunos que sí eran verdaderos creyentes con fe comprometida, con una fe verdadera. Y entonces el punto en aplicación es para que nosotros determinemos eso. ¿Qué clase de fe tengo yo? ¿Tengo una fe casual nada más o una fe comprometida? ¿Tengo una fe salvadora o no tengo una fe salvadora? Es importante eso, hermanos. Para mí es bien importante. Yo como pastor de la iglesia, yo tengo ese corazón de que dice la Biblia, el pastor cuida de sus ovejas. Yo quiero cuidar y asegurarme que las personas que vienen aquí verdaderamente puedan saber si son salvos o no son salvos. Y que puedan ustedes verdaderamente abrazar a Jesucristo con una fe comprometida y no se conforme nada más con tener una fe casual que no salva. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, si uno muere con esa clase de fe casual, la Biblia dice que nuestro destino eterno es el infierno. ¿Y a poco creen ustedes que yo quiero eso para alguno de ustedes? Por supuesto que no. Por supuesto que no. Entonces, fíjense, vemos, volviendo a este tema, les voy a enseñar uno de los pasajes de los que ya leímos, pero en otra versión, la nueva versión viviente. Dice, Jesús estaba en el centro de la procesión, ¿okay? De ese desfile en el que él entraba a Jerusalén. Y toda la gente que lo rodeaba gritaba, alaben a Dios por el Hijo de David. ¿Okay? Si se fijaban, la otra versión decía, Hosana, Hosana, ¿verdad? Que es una transliteración del griego, que traducido al español quiere decir alaben, alabanzas. Hosana significa alabanzas. Entonces ya en esta otra traducción lo ponen, alaben a Dios por el Hijo de David. Fíjense lo que estaban diciendo, ¿okay? Para que podamos entender. En el momento que ellos están reconociendo a Jesús de Nazaret como el Hijo de David, están reconociendo que Él es el Mesías prometido, que con esa figura se había profetizado que un profeta como David habría de venir, y en el sentido de como David quería decir que habría de ser el Rey de Reyes y Señor de Señores, porque lo que representa David representa lo máximo, la cúspide en la que el pueblo de Israel llegó fue bajo el reinado de David. En cuanto a espiritualidad, en cuanto a poder mundial, en cuanto a todo lo que nosotros podamos pensar, en el reinado de David, ahí se alcanzó lo máximo. Entonces dijeron, el Mesías que venga, que tomará el trono de David, ¿verdad? Será Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso es que lo presentan con ese título mesiánico, Hijo de David. Entonces era una declaración tremenda, ¿verdad? De fe, de creer en Él como el Mesías prometido. Y luego siguen diciendo, bendiciones, hosana al que viene en el nombre del Señor, hosana en las alturas. O sea que las alabanzas estas que ellos estaban interpretando son similares a las alabanzas que nosotros leemos como en Navidad, cuando los ángeles están anunciando la entrada de Dios encarnado a la humanidad.
Allí en un pesebre en la forma de un bebé, aquí la entrada del Mesías a Jerusalén, la capital de su pueblo, así con esas mismas alabanzas lo están presentando. Entonces vemos nosotros, cuando vemos esto y leemos, y más si usted ha visto alguna película de este evento, pues dice uno, ¡ay! Qué bonito toda esta multitud para haber estado en esa entrada triunfal de Jesucristo. Qué hermosa experiencia de ver a todos alabándole y reconociéndole como el Salvador y como el Mesías. Qué hermoso. ¿Verdad que sí se puede uno imaginar y emocionarse de estar en una situación así? Pero hermanos, como estamos viendo en cuanto a la fe, ¿podríamos nosotros creer que todos ellos tenían una fe comprometida para con Jesucristo? No, ¿verdad? No. Es lo mismo, ¿verdad? Si uno se pone a pensar en las estadísticas que hacen aquí en los Estados Unidos, ¿cuántas personas dicen ser cristianos? ¿Verdaderamente podremos creer que todo ese porcentaje de personas que dicen ser cristianos son verdaderos cristianos? No, tampoco, ¿verdad? Tenemos personas que tienen una fe casual nada más y tenemos personas que sí tienen una fe comprometida y real, ¿verdad? Seguidores de Jesucristo. ¿Okay? Entonces, porque aquí vemos que esto es un domingo, esto sucede en un domingo, pero simplemente 5 días después de este evento encontramos también a las multitudes que ya no están alabando a Jesucristo, ya no lo están reconociendo como el Mesías prometido, sino que ahora que Él ha sido encarcelado a causa de que los líderes espirituales del pueblo de Israel, fariseos, saduceos, escribas y sacerdotes, todos ellos eran los enemigos acérrimos de Jesucristo. Y al ver cómo el pueblo lo recibía, dijeron, tenemos que hacer algo. Ya es por demás que toda la gente lo siga. Tenemos que desaparecerlo. Y fue como empezaron a trabajar para hacerle cortes falsas, con acusaciones falsas. Y vemos que esa semana de Jesucristo fue una semana terrible, al punto, ¿verdad?, de que las autoridades, porque las autoridades judías, que fueron los que aprendieron a Jesucristo, primeramente, no tenían autoridad para ejecutar a una persona, a un acusado. No tenían esa autoridad porque estaban bajo la autoridad de Roma. Entonces tenían que entregárselo a las autoridades romanas y que ellos fueran los que ejecutaran a una persona. Entonces tuvieron que entregar a Jesucristo, pero las autoridades romanas lo inspeccionaban a Jesucristo y decían, no encontramos ninguna razón por la cual Él sea culpable de muerte, pena capital para Él. Entonces Pilato discutió con ellos, ¿verdad? Con los líderes religiosos, con el pueblo, decía, porque quería poner en libertad a Jesús, no encontraba nada malo con Él, pero la multitud seguía gritando. Fíjense, los que gritaban, Hosana, Hosana, ahora gritaban, crucifícalo, crucifícalo. Fíjense nomás, 5 días, qué gran diferencia hizo. 5 días para ver que su fe, de muchos de ellos, era falsa. Era una fe superficial, una fe casual nada más, pero no era una fe comprometida, que estuviera dispuesta esa fe a pagar el precio de seguir a Cristo, costara lo que costara, puesto que ahora estaban gritando, crucifícalo, crucifícalo. Cuando las mismas autoridades romanas, los paganos decían, pero si no hay nada de qué culparlo, ¿por qué lo vamos a crucificar? ¿Por qué lo vamos a dar una pena capital? El versículo 22, por tercera vez insistió Pilato, ¿por qué? ¿Qué crimen ha cometido? Decía, no encuentro ninguna razón para condenarlo a muerte. Lo haré azotar y luego lo soltaré, diciendo, les voy a calmar sus ansias de maldad y le voy a dar unos azotes y ya que quédense conformes, así lo voy a soltar. ¿Creen ustedes que se quedaron conformes con eso? Pero la turba gritó,
Ya no gritaba Hosana, cada vez más fuerte, exigiendo que Jesús fuera crucificado, y sus voces prevalecieron. Dice, entonces Pilato sentenció a Jesús a muerte como la gente reclamaba. Fíjense nomás. Pero fíjense el grado de la hipocresía. El grado de la hipocresía, porque primero le gritaban Hosana y lo reconocían como el rey de Israel, el hijo de David, el Salvador. Primeramente así lo estaban 5 días antes, y ahora 5 días después, crucifícalo, crucifícalo. Y fíjense por quién lo cambiaron. Hicieron un intercambio, dice el versículo 25. Como habían pedido, ellos habían pedido, entonces Pilato puso en libertad a Barrabás, el que estaba preso por levantamiento y asesinato, y les entregó a Jesús para que hicieran con él como quisieran. O sea que Pilato todavía trató de que vieran, ¿verdad?, la tontería de sus deseos, y les dijo, bueno, se las voy a poner fácil, ¿a quién quieren ustedes que suelte libre? ¿A Jesús, que no ha hecho nada malo, ¿verdad? Y que ellos sabían lo único que él había hecho, siempre hacer el bien? Dice, ok, ¿lo suelto libre a él o quieren que le suelte a este revoltoso asesino Barrabás? ¿Y a quién creen que escogieron? A Barrabás. A Barrabás. Y dijeron, queremos a Barrabás, y a Jesús, crucifícalo. Crucifícalo. ¿Se fijan ustedes? Entonces, ¿por qué tanto cambio de tan solo 5 días, del domingo al viernes? ¿Por qué tanto cambio? Bueno, hay muchas razones posibles, hermanos. ¿Okay? Hay muchas razones posibles. Ahora, lo que quiero yo es que nosotros siempre estemos aplicando todo esto a nosotros. ¿Okay? El por qué nosotros también podemos hacer esa clase de cambios, de que un día sí reclamo ser cristiano y otro día niego todo lo que es el cristianismo y vivo como un pagano, y bueno, toda esa clase de inconsistencias, tanto de creencia como de vida, de lo que hacemos y lo que vivimos. ¿Qué es lo que vemos aquí? Esa inconsistencia que nos hace ver nada más que la fe de ellos no era más que una fe casual, no una fe comprometida. Y hay razón, ¿verdad? Sus palabras no coinciden con su corazón. ¿Qué es lo que muchas veces nosotros podemos, como les digo, podemos ser engañados por las palabras de una persona que sí puede tener toda la terminología cristiana, evangélica, bíblica, y hablar bien bonito, pero su corazón estar muy lejos de Dios? Y es ahí donde el Señor va a determinar, por la condición de nuestro corazón, si Él puede ver a Cristo en nuestro corazón o no ve a Cristo en nuestro corazón. Es lo que va a determinar. Entonces, sus palabras no coinciden con su vida, con sus acciones, nomás no coinciden. Poseían una fe casual, no comprometida, ¿verdad? Porque la fe, vamos a ver las diferencias más adelante, pero en realidad esa era una de las razones por el cambio, porque su fe era una fe casual nada más, no comprometida. Tenían religión, pero no una relación personal con Cristo. Y eso es lo que pasa cuando una persona nada más tiene religión, y lo vamos a ver más detalladamente a través del mensaje. Pero esas son las razones por las cuales ese cambio, ese gran cambio de bendiciones y hosana y de recibirlo como el Salvador, el Mesías, y luego pedir que lo crucificaran. Esas son las razones. Ahora, vamos a estar viendo las diferencias entre una fe casual y una fe comprometida. ¿Okay? Vamos a ver esas diferencias. La primera, y ustedes si están siguiendo su bosquejo, ahí pueden llenar los blancos para que lo puedan así llevar a su casa y continuar meditando en esto. La fe casual es centrada en uno mismo. La fe comprometida está centrada en Cristo.
¿Ok? Es importante que entendamos eso para que lo relacionemos conmigo, con mi vida, ¿verdad? La diferencia entre una clase de fe y la otra clase de fe. Porque fíjense, cuando nos preguntamos nosotros, ¿y por qué lo estaban alabando? Entonces, ¿por qué lo estaban alabando? Se oía todo muy genuino, se oía todo muy sincero, que lo estaban alabando, sí. Pero siempre tenemos que entender qué era la motivación por la cual lo estaban alabando. Podía haber sonado muy sincero, muy real, pero puede ser que la motivación no era la correcta. ¿Por qué? Porque fíjense, dice ahí mismo, viendo ese mismo evento, pero de acuerdo a lo que nos dice el escritor Lucas en el capítulo 19, dice, cuando llegó a donde comienza la bajada del Monte de los Olivos, todos sus seguidores empezaron a gritar y a cantar mientras alababan a Dios por todos los milagros maravillosos que habían visto. Esto fue el comienzo de las alabanzas y aquí dice que la razón es por todos los milagros que habían visto. O sea que eran testigos de los milagros de Jesucristo, de cómo Él había multiplicado el pan, cómo había multiplicado los peces, cómo había sanado leprosos, había sanado enfermos, había exorcizado a los endemoniados, había resucitado muertos, simplemente unos días antes de este domingo, acababa de resucitar a Lázaro, que tenía, ¿qué? 4 días de muerto. 4 días de muerto, pero si alguien cree que no fue una resurrección, porque muchos dicen, no, nomás fue revivir a alguien. Revivir es como cuando alguien de repente cae y empieza uno a darle y revive. Estos son 4 días, de tal manera que hasta la misma familia, cuando Jesucristo le dijo, remuevan la piedra, le dijo, no, Señor, ya huele mal. Dijo, ustedes nomás hagan caso. Y lo resucitó. Entonces venían maravillados de quién era Él, ¿verdad? Venían maravillados por todo lo que Él había hecho y por eso empezaron ellos a alabar a Jesucristo. Pero tenemos que entender que su alabanza fue motivada por una actitud errónea. La actitud de, a ver, Jesús, ¿qué puedes hacer por mí? Ya veo que tú eres poderoso, ya veo que puedes tú sanar, ya veo que tú puedes proveer alimentos, ya veo que tú puedes hacer todo hasta lo que ni siquiera me puedo imaginar, tú lo puedes hacer. A ver, ¿me puedes sanar? ¿Puedes hacer esto? ¿Puedes? Porque fíjense, en la mente de ellos se imaginan entregarle el trono a una persona con estos poderes. ¿Qué va a decir? Es más, ya ni tenemos que trabajar, nos va a multiplicar la comida y nomás vamos y recogemos la comida. Y qué welfare ni qué nada, esto está mejor, ¿verdad? Nos lo va a multiplicar todo. Y cuando estemos enfermos nos va a sanar. Y si se muere alguien nos lo va a resucitar. Así es que qué bárbaro, Hosana. Hosana, le damos la bienvenida, le damos el trono. ¿Ok? Entonces, la motivación es equivocada, aunque parezca que son sinceros en sus alabanzas, pero sus motivaciones son equivocadas. Lo alabaron porque pues Él los había estado sirviendo a todos ellos de muchas maneras, los había estado sirviendo. Y como les digo, la conveniencia, porque lo alabaron porque vieron que Jesús, Él podía liberarlos del yugo opresor de los romanos. Dijeron, este hombre con estos poderes, y si es el Mesías, pues entonces Él va a tomar el trono de David y Él va a reinar, y por lo tanto con sus poderes va a terminar con el yugo de los romanos, los va a vencer. ¡Hosana! ¡Bienvenido seas! Pero se fijan, todo es con creencias distorsionadas. Cuando uno tiene creencias distorsionadas acerca de Dios, del plan de Dios, de la Biblia, se inventa uno cada cosa, como aquí vemos, ¿verdad? Lo alababan con gran entusiasmo porque traían en su mente toda una visión equivocada.
equivocada, porque él no había venido para vencer a los romanos, no había vencido para ya no tuviera nadie en que trabajar porque él les iba a proveer todo de comida y peces y iba a multiplicar los alimentos. Él no había venido para que ya todos los enfermos iban a quedar sanos y ahora sí el que muriera iba a ser resucitado. Eso no era el propósito de su venida, pero esa era la distorsión. Y así también nosotros cuando distorsionamos la verdad de Dios porque la ignoramos o porque tenemos motivaciones erróneas, pues entonces es cuando sacamos todo fuera de su verdadero contexto, porque unos días más tarde, en el juicio, vieron a un Jesús golpeado y desfigurado, un hombre que ya no parecía un libertador o un conquistador. Entonces dijeron, así no me conviene. ¿Se fijan ustedes lo que es una fe casual, nada más? No, así no me conviene, en realidad no era. Miren nomás, todo golpeado. Era para que él ahorita hubiera hecho algo y derrotar a los romanos en vez de dejar que le hagan todo lo que le han hecho. ¿Por qué? ¿Por qué pasa todo esto? Porque para ellos todo se trataba acerca de mí, el yo. Y así es. La fe casual es una fe egoísta que nomás dice, ¿qué tienes para mí, Dios? ¿Qué tienes tú que hacer por mí? ¿Qué me vas a dar? Y si no me das lo que yo te pido, si no me das lo que yo necesito, si no haces lo que yo quiero en este momento, y más en este momento de crisis, olvídalo. Ya no quiero nada saber de ti. ¿Por qué hiciste esto? ¿Te equivocaste? ¿En realidad ni existes? Tantas cosas que podemos nosotros decir y reaccionar. ¿Por qué? Porque nuestra motivación es la errónea. Está equivocada nuestra motivación. Así no es. Déjenme les leo una leyenda sobre un antiguo pueblo en España. Y se los voy a leer. Dice así esa leyenda. Dice, los aldeanos se enteraron de que el rey haría una visita. En 1000 años un rey nunca había venido a esa aldea. La emoción creció. Debemos hacer una gran celebración. Todos los aldeanos estuvieron de acuerdo. Pero era un pueblo pobre y no había muchos recursos. A alguien se le ocurrió una idea clásica. Como muchos de los aldeanos elaboraban sus propios vinos, la idea era que todos los habitantes de la aldea trajeran una gran copa de su mejor vino a la plaza del pueblo. Lo vertiremos en un recipiente grande y se lo ofreceremos al rey para su placer. Cuando el rey tome vino para beber, será el mejor que haya probado en toda su vida. El día antes de la llegada del rey, cientos de personas se alinearon para hacer su ofrenda al invitado de honor. Subieron por una pequeña escalera y virtieron su ofrenda a través de una pequeña abertura en la parte superior. Finalmente el contenedor estaba lleno. El rey llegó, fue escoltado a la plaza, le dieron una copa de plata y le dijeron que tomara del mejor vino que nunca habría él tomado en toda su vida y que representaba lo mejor que tenían los aldeanos que ofrecerle a su majestad. Y se colocó la taza debajo de la llave, giró la manija, salió el vino, bebió, pero era únicamente agua. Dice, ¿qué pasó? Lo que pasó es que cada aldeano razonó. Retendré mi mejor vino y ofrendaré agua. Con tantas copas que se van a ofrendar de vino en el recipiente, el rey nunca notará la diferencia. El problema era que todos pensaron lo mismo y el rey fue deshonrado en gran manera.
Y hermanos, la historia se sigue repitiendo. Se sigue repitiendo. ¿Qué es lo que le damos al Señor? ¿Lo mejor o le damos agua? Porque, por ejemplo, nomás un ejemplo así sencillo, que estamos recibiendo una ofrenda especial para poder hacer las mejoras, los arreglos de los desastres que hicieron los ladrones. Entonces, y es para que todos los domingos traigamos nuestro mejor vino. Nuestro mejor vino para una persona puede ser $5. El mejor vino para otro pueden ser $10. El mejor vino para otra persona pueden ser $100. Cada quien sabemos cuál es nuestro mejor vino. Pero ¿está trayendo usted su mejor vino o está trayendo agua? Y al cabo dice, no, al cabo hay quienes van a traer el mejor vino. Y usted trae agua. Entonces, hermanos, es por eso que hoy es un día histórico, lo que se le llama como Domingo de Ramos, la entrada triunfal de Jesucristo, que fue recibido de esa manera. Ahora podemos nosotros elegir honrar a nuestro gran Rey y Señor Jesucristo, dándole lo mejor a Él, sin retener nada, dándolo todo, primeramente entregándonos nosotros, nuestra vida completamente a Él, para seguirlo a Él en obediencia, para hacer la voluntad de Él y verdaderamente tener una fe comprometida, así como hacemos compromiso en el matrimonio, y que te amaré hasta que la muerte nos separe y te seré fiel hasta que la muerte nos separe. Así también es un compromiso que hace uno con Jesucristo. Señor, te amaré, te seré fiel y te seguiré hasta que tú me lleves a tu presencia. Es un compromiso. Entonces, número 2, la fe casual es guiada por la religión. La fe comprometida es guiada por una relación personal con Cristo. Que hay diferencia. ¿Ok? Y es lo que vemos nosotros, ¿verdad? Cuando nosotros, déjenme enseñarles la definición, cuando hablamos de religión, ¿a qué nos referimos por religión? Porque pues muchas veces puede uno decir, pues ustedes también son una religión. Sí, ¿verdad? Y lo que se llama científicamente, históricamente, se dividen y dicen, ok, aquí está la religión cristiana. Y estas son las diferentes denominaciones, ¿verdad? Denominaciones, aquí están los bautistas, los católicos, los metodistas, y ya presentan todo, pero lo presentan a todos como la religión cristiana. Pero la religión musulmana, y también tienen muchas denominaciones. La religión hindú también tiene muchas denominaciones, no crean que no tienen, todos tienen denominaciones. Okay. Pero cuando hablamos de religión, bíblicamente, a esto es a lo que nos referimos. ¿Okay? La religión es el intento del hombre de estar en correcta relación con Dios a través de sus propios esfuerzos. ¿Okay? Eso es lo que es la religión, que también se le conoce como religiosidad. Y que en esta mentalidad, el hombre, pues, trata a través de diferentes medios de estar bien con Dios, por ejemplo, por buenas obras. Esta mentalidad religiosa dice, tan solo con que yo sea una buena persona, que no sea un criminal, o sea que la mentalidad, la idea es como que Dios tiene una báscula. Y mientras yo le ponga más bien que mal a mi vida, al final de cuentas voy a estar bien con Dios. Dios va a ver y va a decir, oh, ok, no, sí, tienes más bien que mal, éntrale, pásale. Esa es la mentalidad religiosa, ¿ok? Que a través de mis propias vidas, de mis propias acciones, entonces yo puedo ganarme el favor de Dios, la entrada al cielo, la salvación, porque fui más bueno que malo, ¿ok? Eso es. Y es un error bíblico, porque la Biblia no enseña eso. La mentalidad religiosa dice, yo tengo mi iglesia. La persona confía, yo estoy bien con Dios porque yo tengo mi iglesia. A muchas personas, así que les he hablado, les presento el evangelio, lo oyen y no me dicen, mire, pastor, yo tengo mi iglesia. Digo, pero es que no estoy
hablándole de iglesia, estoy hablándole del Salvador, de Cristo, para que usted tenga una relación personal con Él, no para que cambie de religión o cambie de iglesia, de nada le sirve. Si usted se hace bautista, eso no le asegura que sea salvo. Muchos bautistas van a terminar en el infierno. ¿Por qué? Porque no tuvieron una fe comprometida, una fe salvadora. Y van a terminar en el infierno. Entonces eso no es ninguna garantía el pertenecer a una iglesia o al seguir ciertos rituales, que diga uno, no, pues yo ya estoy bautizado, o yo ya hice esto, o ya hice mi comunión, o ya hice tantos rituales que podemos tener en cada iglesia, pero eso no asegura la salvación a ninguna persona. Y muchas personas así confían en porque yo sigo los rituales y tengo mi iglesia y yo ya estoy bien con Dios, pero no tienen una relación personal con el Cristo resucitado. No tienen una relación personal con Él. Y muchos dicen, con tan solo con que yo siga los 10 mandamientos. Yo sigo los 10 mandamientos y yo sé que voy a estar bien con Dios. Dígame, ¿puede usted seguir los 10 mandamientos? Dígame si usted puede en un día no quebrantar alguno de los mandamientos. Todos los días usted quebranta varios, y no digo todos tal vez. Los quebranta. Entonces eso no le va a poder ayudar para estar bien con Dios. Al contrario, la Biblia dice que esto representa la ley de Dios, que es perfecta, representa el carácter de Dios. Y lo único que nos enseña esto es que nosotros somos pecadores. ¿Por qué? Porque diariamente quebrantamos la ley de Dios. Y por ser pecadores necesitamos un Salvador, que es Jesucristo. No son las buenas obras, no es la iglesia, no es la religión, no son nada de lo que nosotros podamos pensar, ¿verdad? Que hemos visto, rituales, nada de eso, sino únicamente una persona. Y es por eso, ¿verdad?, que estamos viendo que la fe casual es nomás guiada por la religión. La comprometida, la fe verdadera es guiada por una relación personal con Cristo. Una diferencia muy grande. Es una relación personal con Cristo. ¿Ok? Por eso es que hay quienes creen que ya están bien con Dios por haber nacido en un hogar cristiano. Porque todo lo que ellos recuerdan desde que nacieron es iglesia, religión, todo eso, y piensan que ya porque crecieron en un lugar cristiano, son cristianos. ¿No es así? Mis hijos nacieron en un hogar cristiano, pero desde un principio les hicimos saber que no, que ellos también necesitan verdaderamente llegar a conocer a Jesucristo como Señor y Salvador personal de sus vidas y tener una relación personal con Él, una fe comprometida y no casual y religiosa únicamente. ¿Ok? Ahora, vemos, ¿verdad?, como en el caso que estamos estudiando de todas estas personas que recibieron a Jesucristo como el Mesías, Hosana, esa fe superficial es una fe nada más popular, lo que la mayoría esté haciendo en el momento. ¿Okay? Lo que la mayoría está haciendo en el momento. La mayoría estaban en ese momento alabando a Jesucristo y reconociéndolo como el Mesías, el Salvador. Le entraron a la mayoría, sí, no tenían miedo a nada, no le tenían miedo a nada porque la mayoría lo estaba haciendo. Pero después, 5 días después, cuando vieron que los líderes religiosos, las autoridades de Israel se oponían a Jesucristo y querían la muerte de Jesucristo, entonces se bajaron del desfile de la mayoría y ahí, ¿verdad?, mostraron sus verdaderos colores. ¿Ok? Entonces, una fe comprometida viene solo a través de una relación personal con Cristo. ¿Ok? Ahora, hermanos, una fe comprometida no es una fe que nomás se basa, por ejemplo, que yo dijera, ay, hace 40 años atrás, yo le entregué mi vida a Jesucristo, yo hice la oración de arrepentimiento. Sí, sí es cierto, pero no puede quedar eso allá nada más. Una fe comprometida, una fe verdadera, hermanos, es de cada día. Es cuando uno dice, tengo una relación personal con Cristo, es
Hoy estuve en la presencia de Cristo. Él me habló, yo le hablé. Es de una relación diaria con Él. En su presencia, a través de su palabra, a través de la oración. Dice, una donde cada día es fresco y nuevo, ya que Él personalmente dirige nuestros pasos a través de las Escrituras y la oración. Y ahí el Señor me hace ver cuál es su voluntad para mi vida, qué es lo que Él quiere que yo haga. En eso consiste una fe que es guiada por la relación con el Señor. Por el Señor, una relación. Bueno, entonces, en tercer lugar y último punto del mensaje, la fe casual es guiada por las circunstancias de la vida y la fe comprometida es guiada por la convicción bíblica. Por la convicción bíblica. Por lo que estoy convencido que es una verdad absoluta de parte de Dios. Y en base a eso, yo voy a vivir, cueste lo que cueste. Así me echen al foso de los leones, así me echen al circo romano, así lo que sea, yo voy a obedecer al Señor, cueste lo que cueste. Eso es lo que es una convicción, estar convencido 100% que esta es la voluntad de Dios y que me va a ir bien si yo lo obedezco. Eso es. Porque, hermanos, en el desfile vemos nosotros que estuvo de moda ofrecer alabanzas. Todos lo hacían. Todos lo hacían. ¿Por qué? Porque las circunstancias se prestaban. No había ningún peligro. Todos estaban alabándole, pues vamos a alabarle. Es como hoy en día, uno de los patrones que he visto hoy en día, como unos cuantos años atrás, se abrió una nueva iglesia y todos estaban yendo a esa iglesia. Era la novedad. Y todos, estoy yendo a tal iglesia, estoy yendo a tal iglesia, estoy yendo a tal iglesia. Y le decía yo, ¿y si sabes lo que están enseñando en esa iglesia? No, pero está bonito. Oh, está bonito. Ok, qué bonita fe. Nomás porque estaba bonito el ambiente, ya voy a esa iglesia. ¿Por qué? Porque así es, lo que está de moda nada más. Esa es una fe casual, lo que está de moda. Me voy a subir a la moda esa. ¿Okay? Pero en el juicio de Jesucristo, hablar en el nombre de Jesús era arriesgado, posiblemente incluso amenazante para la vida de las personas que se pusieran del lado de Jesucristo. Entonces ahí ya el Hosana, mejor, porque las circunstancias así lo ameritaban, ya no voy a decir Hosana, voy a decir crucifíquenlo. Que de acuerdo a las circunstancias es como voy a actuar, no de acuerdo a la palabra de Dios, a la verdad. De acuerdo a la palabra de Dios, tenía uno que decir, no, está en lo cierto Pilato, él no ha hecho nada malo, todos sabemos que lo único que ha hecho ha sido bueno para nosotros. ¿Acaso no sanó a tu hijo? ¿Acaso no resucitó a tu hija? ¿Acaso no nos dio comida? ¿Acaso? ¿Verdad? Pero ¿qué dijo? No, calladitos aquí, mejor crucifíquenlo. Al cabo que todos están gritando, hay que crucificarlo. Entonces era amenazante tal cosa. Muchos vienen a Jesús esperando que todo vaya bien. Y tal vez poquito de malo, no mucho, ¿verdad? Pero que todo nos vaya bien. Y es por eso que muchas de estas iglesias modernas están atrayendo a mucha gente, porque eso es lo que les enseñan. Hey, tú ven, Jesucristo te quiere salvar, Jesucristo te quiere sanar, Jesucristo te quiere hacer rico. ¡Wow! Dicen, ¿dónde le firmo? ¿Dónde le firmo? Yo sí quiero pertenecer a esta iglesia. ¿Okay? Entonces, vemos, ¿verdad?, que es una fe casual, que nomás es circunstancial, por las circunstancias, en el que todo me vaya bien, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Cuando el fondo se cae, cuando
cuando se nos viene la tormenta encima, entonces se preguntan el por qué, ¿verdad? Se supone que esto no debería de suceder. Y lo único que pasa, ¿verdad? Con esa fe casual, convenenciera, basada en las circunstancias, es que cuando viene las pruebas, las tribulaciones, los problemas a la vida, luego la persona reacciona y dice, esto no debería de estarme pasando. Esto no es lo que me han dicho ahí el predicador en la iglesia. Él me dijo que todo me iba a ir bien, que Jesucristo me puede sacar de todos los problemas y que no voy a tener problemas. Es más, que voy a estar sano. ¿Y por qué me estoy enfermo? ¿Por qué dijeron que tengo cáncer? Y bueno, todo eso empieza la gente a dudar y hasta dudar de la existencia de Dios. ¿Por qué? Porque de acuerdo a las circunstancias, pues esto no debería de ser así. Entonces es una fe casual, circunstancial, y no es una fe verdadera puesta en la verdad de Dios. Porque una fe comprometida, una fe verdadera, acepta lo bueno y lo malo también, como Job. ¿Se acuerdan que Job dijo, ¿o qué acaso nomás recibiremos lo bueno de Dios y no lo malo? Y acuérdense que sí recibió pesado, ¿verdad? Sabiendo que todo lo que se nos promete es que en medio de nuestro bien y de nuestro mal, Jesús nunca nos dejará ni nos abandonará. Él estará con nosotros. O sea que Jesucristo dice, mira, lo que sí tienes tú que estar seguro, que en medio de la tormenta, ahí voy a ir en la barca contigo. Van a venir tormentas a tu vida, van a venir tribulaciones, va a venir adversidad, van a venir tentaciones, va a venir todo eso, pero yo voy a estar ahí contigo. Puesto que Él mismo lo prometió, dice, nunca te dejaré, menos te abandonaré. Y yo que he aquí, estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Eso es lo que Él prometió. Entonces, esa es una fe que está anclada verdaderamente en la convicción, en el convencimiento que eso es verdad, que es verdad de Dios. Y no me voy a guiar por las circunstancias, que las circunstancias me van a traer convenencieramente, diciendo Hosana y luego diciendo crucificarle. Hosana, crucificarle. Hosana, crucificarle. Eso es lo que las circunstancias me van a traer haciendo. ¿Ok? También se cuenta la historia de una niña que mientras caminaba en un jardín notó una flor particularmente hermosa que estaba apartada del resto de las flores y admiraba ella su belleza y disfrutaba de la fragancia de esa flor. Dice, ¡ay, es tan linda! Es la flor más linda que yo he visto, dijo la niña. Y mientras la veía y la analizaba, siguió y vio, ¿verdad?, que esa flor, esa plantita, estaba ahí enterrada en una tierra que olía mal, una tierra negra, fea, que olía mal. Y dijo, no, esta flor, esta planta, no merece estar en este cochinero. Y la sacó y fue y la lavó. Dijo, así es como debes de estar, limpiecita. Pero se le empezó a secar. Se le empezó a secar la flor. Y cuando el jardinero vio lo que la niña había hecho, le dijo, has destruido mi mejor planta, niña. Dice, lo siento, pero es que no me gustó esa tierra que estuviera ahí ensuciándose, en esa tierra que hasta huele mal. Y el jardinero le respondió, yo elegí ese lugar y mezclé la tierra porque sabía que solo ahí podía convertirse en una hermosa flor. Y así, hermanos, tenemos que ver lo que Dios nos ha colocado exactamente donde estamos. Y debemos confiar en Él. Al confiar fielmente, vemos que Él está utilizando nuestras presiones, nuestras pruebas, nuestras dificultades, nuestras tentaciones, todo aquello negativo, ¿verdad?, que está viniendo a nuestra vida, Dios lo está usando para llevarnos a un nuevo grado de espiritualidad,
Tal vez nos está queriendo llevar al grado de que nos convirtamos y verdaderamente podamos abrazar a Jesucristo con una fe comprometida, con una fe salvadora. Y por eso Él está permitiendo lo que ha permitido que venga a nuestra vida. Entonces, el verdadero contentamiento, hermanos, el verdaderamente experimentar la verdadera alegría consistente en nuestra vida, viene cuando aceptamos lo que Dios está haciendo y le agradecemos por ello. Y le agradecemos por ello. Entonces, hermanos, para evaluarnos a nosotros mismos, vamos a resumir. Hay una fe casual y hay una fe comprometida. ¿Ok? La fe casual está centrada en sí mismo, es egoísta. ¿Qué tienes tú que darme, Dios, a mí? Lo que yo pueda sacar de Dios. La fe comprometida está centrada en Cristo. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Yo quiero ser tu siervo, quiero obedecerte, quiero seguirte en obediencia. ¿Se fijan la diferencia? Ahora, ¿cuál es la clase de fe que usted tiene? ¿Okay? Número 2, la fe casual es guiada por la religión. Yo tengo mi iglesia. ¿Okay? La fe comprometida es estar guiada por una relación. Verdaderamente conozco a Cristo y cultivo una relación personal con Él diariamente a través de la palabra de Dios, en meditación, en oración, y Dios me guía y me dirige a través de la vida. La fe casual, guiada por circunstancias, lo que me convenga voy a hacer, mientras que la fe comprometida está guiada por convicción. Lo que es la voluntad de Dios revelada en su palabra, eso es lo que voy a hacer. ¿Dónde se encuentra usted? Yo no sé, cada quien tiene que evaluarse, cada quien. ¿Y saben qué? No es por casualidad que usted esté aquí en este día. Es porque Dios tiene propósitos. Tiene propósitos. Y el principal propósito que tiene Dios, que es por eso que vino Jesucristo, dice, para que nadie termine en el infierno, sino que para que puedan proceder en arrepentimiento y terminen en el cielo. Entonces eso es lo que Cristo, Dios quiere hacer con usted. Quiere salvarlo en este día, si esa es su necesidad principal. Que verdaderamente venga usted a tener una relación personal con Cristo en vez de tener nada más una fe casual. Oremos. Vamos a inclinar nuestro rostro con actitud de oración. Vamos a dar oportunidad para que si usted necesita entregarle su vida a Jesucristo, lo pueda hacer ahí con toda sinceridad, en la privacidad de su corazón y de su mente, que es ahí donde Dios lo ve, donde Dios lo oye. Usted en oración, dígale, si esa es su decisión en este día, dígale, Dios, te doy gracias por haberme traído, Señor, a este lugar y haber oído este mensaje que yo sé que viene de parte tuya. Perdóname. Reconozco que soy un pecador, reconozco que estoy perdido, reconozco que tengo una fe casual, pero no una fe comprometida. Pero ahora me arrepiento y te pido que me perdones y me limpies con la sangre preciosa de Jesucristo y abro las puertas de mi vida, de mi corazón, para que vengas tú, Señor, porque yo quiero tener una relación personal contigo. Lléname con tu presencia, lléname con tu Santo Espíritu, para que de hoy en adelante yo pueda tener el poder para obedecerte, para vivir para ti, Señor. Te recibo por fe como mi Salvador personal y como el Señor de mi vida, para que tú gobiernes sobre mi voluntad. Si usted acaba de hacer esta oración o una oración similar a la mía en el que expresó su arrepentimiento y recibió a Jesucristo en su corazón por fe, ahí donde está, así nomás levante su mano ahí donde está, si usted hizo esa oración, levante su mano y la vuelve a bajar. Es una manera de confirmar que usted está haciendo un compromiso de seguir a Cristo en obediencia.
¿Habrá alguien levantando su mano y la baja? Dios le bendiga. ¿Alguien más? Dios le bendiga. ¿Alguien más que haya hecho esta oración ahí con sinceridad en su corazón? Que Dios le bendiga. ¿Alguien más? Dios le bendiga. ¿Alguien más? Gloria a Dios. Tenemos a 2 matrimonios que hacen esta confesión pública de fe en Jesucristo. ¿Habrá alguien más? No quiero terminar. Tal vez usted tiene un conflicto interno ahí, una lucha. Deje que Dios gane. No deje que su egoísmo triunfe, que su orgullo triunfe. Dios le bendiga. ¿Habrá alguien más? Porque nuestro orgullo siempre se interpone al Espíritu de Dios y queremos defendernos y queremos excusarnos cuando en realidad lo que necesitamos es rendirnos a Cristo. ¿Habrá alguien que se quiera rendir a Cristo levantando su mano? Diga, sí, yo en esta hora me rindo a Cristo, yo ya no lucho contra Él, sino ahora quiero seguirlo a Él. ¿Habrá alguien más antes de despedirnos en oración? Te damos gracias, Padre Celestial, por las manos que se han alzado, Señor, al cielo, reconociendo que tú, Señor, los has escuchado su oración, los has perdonado, los has salvado y les das la oportunidad de comenzar una vida nueva, una vida verdaderamente comprometida contigo, Señor. No vida religiosa, no una vida convenenciera con malas motivaciones, sino una vida de convicción en tu palabra, Señor. Gracias te damos porque sabemos que tú eres fiel, Señor, y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad cuando venimos a ti, Señor, confesando nuestro pecado. Te pedimos, pues, Señor, para que puedan estos nuevos hermanos en Cristo mantenerse firme en obedecerte a ti, creciendo en la gracia y en el conocimiento de tu Hijo Jesucristo. Gracias pues te damos, Señor, por todo esto, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.